Todavía recuerdo el momento exacto en que Margarita, mi nuera, hizo añicos la frágil relación que habíamos logrado mantener a lo largo de los años. Era una tarde fría en Madrid, justo 7 días antes de su 34º cumpleaños. David, mi hijo, había llevado a los niños al entrenamiento de fútbol, dejándonos solas en la cocina de su piso señorial en el barrio de Salamanca, un hogar que les había ayudado a comprar con el dinero de la venta del negocio de mi difunto esposo. ¿Sabes cuál sería el regalo de cumpleaños perfecto, Leonor? Dijo, sin levantar la vista del montón de correspondencia que estaba clasificando. Su voz tenía ese filo familiar, el que siempre me hacía ponerme en guardia. Yo estaba lavando los platos del desayuno, una costumbre que mantenía a pesar de los constantes recordatorios de Margarita de que tenían lavavajillas. ¿Cuál, querida?, pregunté, intentando mantener un tono ligero, esperando que este pudiera ser uno de esos raros momentos de conexión. Finalmente me miró, sus ojos azules, fríos como el invierno. Tu ausencia, permanentemente. Mis manos se congelaron a mitad del fregado, las burbujas de jabón deslizándose por el plato de vuelta al fregadero. Esperé una risa, una sonrisa, cualquier cosa que sugiriera que era una broma retorcida. Pero Margarita simplemente me miró, su expresión inmutable. Lo digo en serio, Leonor. El mejor regalo que podrías darme sería desaparecer, para siempre. David y yo necesitamos nuestro espacio. Los niños necesitan estabilidad, no que estés constantemente socavando nuestra forma de criarles. El plato casi se me escapó de las manos. Margarita, yo... No, me interrumpió, poniéndose de pie. No finjamos que no sabes de lo que hablo. Tus pequeños comentarios sobre cómo debería darles más verduras a los niños. Cómo criaste a David perfectamente sin todos estos artilugios modernos. La forma en que reorganizas mi cocina cuando crees que no estoy mirando. Cada acusación caía como una bofetada. Sí, a veces hacía sugerencias, pero siempre desde el amor. Había criado a 3 hijos en una época en la que los libros de crianza no llegaban a tu puerta con un solo clic. Seguramente esa experiencia contaba para algo. Te recibí en mi familia, dije en voz baja, mi voz más firme de lo que me sentía. Cuando David te trajo a casa, te abracé como a una hija. Margarita se rió, un sonido áspero que rebotó en las encimeras de mármol. ¿A eso lo llamas así? ¿Cuestionar cada decisión que tomo? ¿Aparecer sin avisar porque estabas por el barrio? ¿Mudarte a nuestra habitación de invitados después de que Ricardo muriera porque no soportabas estar sola? Han pasado 2 años, Leonor. El nombre de mi marido en su boca se sintió como una profanación. Ricardo llevaba 26 meses y 14 días muerto. Él había querido a Margarita, la había llamado la hija que nunca tuvimos. ¡Qué rápido! Había olvidado su amabilidad. Pensé que estaba ayudando, dije, consciente de lo pequeña que sonaba mi voz en la espaciosa cocina. La cocina que yo había ayudado a diseñar cuando compraron el piso. Con los niños, con los pagos de la hipoteca. No necesitamos tu ayuda, espetó Margarita, aunque ambas sabíamos que era mentira. Mi apoyo financiero los había mantenido a flote durante años, un hecho que David reconocía con silenciosa gratitud, mientras Margarita fingía no darse cuenta. Lo que necesitamos es nuestra independencia, nuestra familia, solo nosotros 4, sin tu sombra constante. Se dio la vuelta, recogiendo el correo en una pila ordenada. Piénsalo, mi cumpleaños es el próximo viernes. Haz que sea especial para mí, Leonor. Con eso salió, dejándome de pie en su cocina, con las manos todavía sumergidas en el agua fría de los platos. Me quedé allí lo que parecieron horas, repasando sus palabras. El mejor regalo sería desaparecer para siempre. ¿Cómo podía alguien decirle eso a otro ser humano, y mucho menos a la madre de su esposo? Esa noche,
en la pequeña habitación al final del pasillo, la habitación que nunca había sentido del todo como mía, a pesar de los 20 meses que había pasado en ella, no pude dormir. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, pintadas en un tono de gris que Margarita había insistido que era relajante. La única ventana daba al muro de ladrillos del vecino, sin ofrecer vistas ni escapatoria. Pensé en todas las veces que me había tragado mis opiniones para mantener la paz. Las tartas de cumpleaños que había horneado para los niños cuando Margarita estaba demasiado ocupada con su trabajo a tiempo parcial en la galería de arte. Los cheques que había extendido para cubrir la hipoteca cuando las comisiones de David no eran suficientes. Las noches que me había quedado despierta con la pequeña Emma cuando tenía otitis para que los adultos pudieran dormir un poco. ¿Y este era mi agradecimiento? ¿Que me dijeran que mi existencia era una carga? Algo cambió dentro de mí esa noche. Toda una vida de complacer a los demás, de hacerme pequeña para caber en los espacios que me permitían. De repente se sintió insoportable. Había sido esposa, madre, viuda, suegra, abuela, siempre definida por mi relación con otra persona. ¿Cuándo había sido la última vez simplemente Leonor Montero, una mujer con sus propios deseos y necesidades? El cruel deseo de Margarita había despertado algo latente en mí. No ira, aunque había mucha de eso burbujeando bajo la superficie, sino determinación. Una resolución silenciosa que había estado enterrada bajo décadas de compromiso. Si ella realmente creía que mi ausencia sería un regalo, entonces le daría exactamente lo que deseaba, pero no de la manera que ella esperaba. No como una anciana derrotada que se escabulle a una residencia de ancianos para ser olvidada. No, mi partida se sentiría, mi ausencia tendría peso, sustancia, su cumpleaños sería, de hecho, inolvidable, pero no por las razones que ella anticipaba. Aprendería que algunos deseos vienen con consecuencias que no había considerado. Mientras el amanecer rompía sobre Madrid, proyectando largas sombras en mi pequeña habitación, tomé mi decisión. Margarita me quería fuera, y me iría, pero en mis propios términos, no en los suyos. Desaparecería, pero me aseguraría de que mi ausencia hablara más fuerte de lo que mi presencia jamás lo había hecho. A la mañana siguiente, saludé a Margarita y a David con una sonrisa que no revelaba nada de mis planes. Les serví churros con chocolate, los favoritos de David desde la infancia, y escuché su charla sobre los planes del fin de semana y el próximo recital de baile de Emma. Margarita parecía casi sorprendida por mi alegría, quizás esperando encontrarme herida y retraída después de su asalto verbal. En cambio, fui agradable, complaciente, la suegra perfecta. Creo que hoy iré al centro, anuncié casualmente mientras recogía los platos del desayuno. Tengo que hacer algunos recados. ¿Necesitas que te lleve, mamá?, preguntó David, ya mirando su reloj, preocupado por llegar tarde a su reunión. No, querido, puedo coger el metro. No soy completamente inútil, respondí con una risa ligera que lo relajó. Mi hijo siempre había sido protector, aún más desde el fallecimiento de Ricardo. Como quieras, murmuró Margarita, apenas levantando la vista de su móvil. Una vez que se fueron, David a su oficina inmobiliaria, Margarita a su galería, los niños al colegio, comencé mis preparativos con un cuidado metódico. Primero, llamé a mi banco y concerté una cita para esa tarde. Luego fui a mi habitación y saqué el pequeño cuaderno de cuero, donde había mantenido registros meticulosos de cada euro que había contribuido a este hogar durante los últimos 2 años. La línea 10 del metro me llevó al centro y pasé la mañana visitando las sucursales de cada banco donde tenía cuentas conjuntas con David. Había abierto estas cuentas hacía años, añadiéndolo como beneficiario, cuando a Ricardo le diagnosticaron cáncer por primera vez.
Estaban pensadas como una seguridad, una forma de mantener a mi hijo si algo me sucedía. En cambio, se habían convertido en un conducto silencioso que canalizaba mis recursos hacia el estilo de vida de él y Margarita. En cada banco, retiré sumas sustanciales, cerrando algunas cuentas por completo. Los cajeros hicieron preguntas, por supuesto, con expresiones preocupadas detrás de sus sonrisas profesionales. Solo estoy haciendo una reestructuración financiera, les dije con la confianza de una mujer que había gestionado las finanzas de su familia durante 40 años. Mi difunto esposo siempre decía que es bueno reevaluar cada pocos años. Para la hora del almuerzo, había recuperado casi 70.000 euros, dinero que había estado destinado a los fondos universitarios de mis nietos, a reparaciones de la casa, a las vacaciones europeas que Margarita había estado planeando sin invitarme. Dinero que había sido mío todo el tiempo, ganado a través de décadas de ahorro cuidadoso y el seguro de vida de Ricardo. Me detuve en un pequeño café en la calle Serrano. Me di el capricho de un sándwich caro y observé a las jóvenes elegantes pasar apresuradas en sus vidas importantes. ¿Había sido yo alguna vez como ellas? Quizás brevemente, antes de que el matrimonio y los hijos hubieran remodelado mi existencia en torno a las necesidades de los demás. Mi cita de la tarde en el Banco Nacional era la más importante. Aquí es donde se encontraba la mayor parte de mis activos restantes, incluidas las tarjetas de crédito que había proporcionado para los gastos del hogar, tarjetas que estaban a mi nombre, pero que utilizaban principalmente David y Margarita. Señora Montero, ¿está segura de que quiere cancelar todas estas tarjetas? El señor Jiménez, mi asesor financiero durante la última década, parecía preocupado. Algunas de ellas tienen saldos pendientes significativos. Estoy al tanto, Tomás, dije, usando su nombre de pila deliberadamente para recordarle nuestra larga relación. Pagaré lo que se debe, pero quiero que se cancelen de inmediato. Asintió lentamente. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Hay algún problema? Sonreí, pensando en la cara de Margarita cuando su próxima compra online fuera denegada. Solo estoy simplificando mi vida. Estoy considerando algunos cambios. A las 4 en punto, había completado la primera fase de mi plan. Las tarjetas de crédito que habían mantenido silenciosamente su cómodo estilo de vida, pagando todo, desde la compra hasta su semana anual en la Costa del Sol, fueron canceladas. Las cuentas que habían cubierto gastos inesperados cuando los cheques de comisiones de David escaseaban, fueron cerradas o transferidas únicamente a mi nombre en un banco diferente. Me detuve en una oficina de correos y alquilé un apartado postal a mi nombre de soltera, Leonor Sánchez, disponiendo que mi correo se desviara allí con efecto inmediato. Luego, llamé a mi vieja amiga Judith en Toledo, que me había estado ofreciendo su casa de invitados desde el funeral de Ricardo. «Judith», dije cuando contestó, «¿sigue en pie esa oferta?» «Leonor, por supuesto que sí. ¿Finalmente vas a dejar a esa nuera horrible tuya?» Judith nunca se había andado con rodeos. Por eso habíamos seguido siendo amigas durante más de 40 años. «Te lo contaré todo cuando te vea. ¿Podría ir pasado mañana? Ven esta noche si quieres. La casita es tuya todo el tiempo que la necesites». Le di las gracias, pero rechacé la invitación inmediata. Todavía había cosas que hacer, apariencias que mantener. Necesitaba un día más de ser la suegra complaciente antes de que mi transformación estuviera completa. De camino a casa, me detuve en una pequeña papelería y compré papel grueso de color crema y un sobre a juego, del tipo que Ricardo solía usar para la correspondencia importante. Luego, compré una maleta de cuero nueva en una boutique de la calle Goya, una pequeña extravagancia, pero simbólica. Mi equipaje viejo había sido tomado prestado repetidamente por Margarita
para sus fines de semana de chicas y devuelto rosado y manchado. Cuando llegué a casa, el piso todavía estaba vacío. Aproveché el tiempo para empezar a ordenar mis pertenencias. Era sorprendente lo poco que realmente quería llevarme. Los muebles de mi habitación venían con la casa. La mayoría de mi ropa era práctica en lugar de querida. Ya había trasladado la mayoría de mis posesiones más preciadas a un trastero después de vender nuestra casa familiar tras la muerte de Ricardo. Una decisión que ahora reconocía como mi primer error, cediendo mi territorio con demasiada facilidad. Lo que sí empaqué con cuidado fueron las fotografías, no las que estaban expuestas por la casa de David y su familia, sino las más antiguas de mi propia vida. Ricardo y yo en nuestra luna de miel en Santorini, mis padres en su 50º aniversario, David de niño, antes de que el peso de las expectativas hubiera arrugado su frente. Estos recuerdos eran solo míos. También cogí mis joyas, no las piezas caras que Margarita ya había empezado a tomar prestadas, sino las que tenían valor sentimental. Los pendientes de perlas que Ricardo me regaló en nuestro primer aniversario, la pulsera de plata que mi madre había llevado todos los días de su vida adulta, el pequeño anillo de rubí que había sido de mi abuela. Mientras trabajaba, oí abrirse la puerta principal y el caos del regreso familiar, las voces de los niños llamando, las instrucciones agudas de Margarita, los pasos pesados de David. Rápidamente escondí mi maleta a medio hacer en el armario y bajé a ayudar con la cena como si nada hubiera cambiado. Esa noche fui la abuela perfecta, escuchando la charla emocionada de Emma sobre su clase de baile y ayudando a Jaime, de 10 años, con sus deberes de matemáticas. Fui la madre comprensiva, preguntando a David por su día y mostrando un interés genuino en su nuevo piso en venta. Incluso fui la suegra agradable, elogiando a Margarita por la nueva obra de arte que había elegido para el salón. Solo una vez sorprendí a Margarita observándome con ojos recelosos, quizás sintiendo algún cambio que no podía identificar del todo, pero tenía décadas de práctica en mantener una fachada serena en tiempos difíciles. Mi máscara se mantuvo firme. Después de que los niños se acostaran, me retiré a mi habitación y continué empacando, seleccionando cuidadosamente solo lo que era realmente importante. El resto, la acumulación de toda una vida, podía dejarlo atrás. Ya no eran lo que me definía. La tarea final de la noche fue la más difícil. Sentada en el pequeño escritorio de mi habitación, comencé a escribir. Las palabras llegaron lentamente al principio, luego en una avalancha, vertiéndose sobre el papel de color crema. No acusaciones ni recriminaciones, sino simples verdades. Hechos que no podían ser negados ni tergiversados. Un ajuste de cuentas que se había demorado demasiado. Cuando se acercaba la medianoche, sellé el sobre y escribí el nombre de Margarita en el frente con mi letra más clara. Luego lo guardé en mi bolso, donde esperaría hasta el momento adecuado. Mañana era su cumpleaños y tenía la intención de hacerlo memorable. Me desperté antes de que sonara la alarma, la luz gris del amanecer apenas filtrándose por mi ventana. Por un momento me quedé quieta, escuchando la respiración tranquila de la casa a mi alrededor. 2 años había vivido bajo este techo, encajándome en los rincones, haciéndome pequeña para evitar el disgusto de Margarita. Hoy eso terminaría. El reloj digital de mi mesita de noche marcaba las 5:17 de la mañana. Perfecto. Nadie se movería hasta al menos dentro de una hora. David siempre posponía la alarma 3 veces antes de arrastrarse a la ducha a las 6:30. Los niños no se levantarían hasta las 7, cuando las llamadas, cada vez más frustradas de Margarita, resonarían por la escalera. Margarita misma aparecería la última, ya vestida e irritable, como si dormir fuera un inconveniente que apenas toleraba.
Me deslicé fuera de la cama y me vestí rápidamente con ropa cómoda de viaje. Vaqueros oscuros, un suéter suave, zapatos para caminar. No necesitaba maquillaje ni joyas hoy. Viajaba ligera en más de un sentido. La maleta que había preparado la noche anterior esperaba junto a la puerta, discreta en su novedad. Me había cuidado de elegir una que cupiera fácilmente en el maletero de un taxi sin parecer que estaba huyendo, porque no estaba huyendo, estaba eligiendo. Había poder en esa distinción. Hice mi cama con las esquinas perfectas, como mi madre me había enseñado 60 años atrás. Luego, eché un último vistazo a la habitación que nunca había sido verdaderamente mía. No quedaba nada que no pudiera ser fácilmente descartado o reutilizado. Había existido aquí como un fantasma, y ahora incluso esa débil impresión se desvanecería. Abajo, me moví por la cocina con un silencio practicado. Años de levantarme temprano me habían enseñado qué tablas del suelo crujían, qué bisagras de los armarios necesitaban aceite. Hice una pequeña cafetera y me serví una taza, saboreando el ritual una última vez en este espacio. La cocina siempre había sido mi dominio, incluso cuando Margarita dejó claro que resentía mi presencia en ella. Ahora podía tenerla de vuelta, aunque sospechaba que la encontraría más vacía de lo que anticipaba. A las 5:45 saqué el sobre de mi bolso y lo coloqué precisamente en el centro de la mesa del comedor, donde no podía pasar desapercibido. El nombre de Margarita hacia arriba, escrito con mi mano firme, no mamá o Leonor, sino Margarita, formal y distante, como nuestra relación siempre había sido bajo el barniz de la familia. No me permití demorarme ni dudar. El tiempo de la vacilación había pasado con el atardecer de ayer. Cogí mi maleta, eché un último vistazo al hogar que mi hijo había construido, con bastante ayuda mía, y salí por la puerta principal, cerrándola detrás de mí con un suave clic. La calle estaba en silencio, el primer indicio del amanecer tocando el cielo del este con un fuego pálido. El rocío brillaba en el césped pulcramente cortado, que David pagaba a un servicio para mantener, a pesar de mis ofertas de encargarme del jardín. Unas casas más abajo, el señor Kaplan ya estaba recogiendo su periódico, la única otra alma lo suficientemente valiente como para enfrentarse a la madrugada. Me saludó con la cabeza, sin sorprenderse de ver a la suegra de su vecino arrastrando una maleta al amanecer. Quizás había presenciado otras partidas en esta calle de fachadas perfectas. Había pedido un taxi la noche anterior y llegó puntualmente. El conductor cortés, pero sin interés en conversar a estas horas. Mientras nos alejábamos del bordillo, resistí el impulso de mirar hacia atrás. Eso no era parte del plan. Estaba avanzando, no mirando hacia atrás con arrepentimiento. «A la estación de Atocha, por favor», le dije al conductor. El tren a Toledo no saldría hasta las 8:15, pero quería tiempo para asentarme, para respirar, para empezar a aclimatarme a mi nueva realidad. Una realidad en la que no respondía ante nadie más que ante mí misma. Madrid pasaba por la ventanilla del taxi, la ciudad despertando lentamente a medida que avanzábamos. Los primeros viajeros se apresuraban hacia las entradas del metro. Los dueños de las tiendas levantaban las persianas metálicas. Un grupo de corredores se movía por la acera en perfecta sincronía. La vida continuaba, sin saber que Leonor Montero se estaba reinventando con cada kilómetro que pasaba. En la estación, le di las gracias al conductor y pagué en efectivo, otra elección deliberada. Sin rastro electrónico, sin extracto de tarjeta de crédito que David pudiera rastrear. Había retirado suficiente dinero ayer para mantenerme hasta que mis nuevas cuentas estuvieran establecidas y mi pensión redirigida. Dentro, el cavernoso espacio resonaba con anuncios y pasos apresurados.
Compré mi billete y encontré un rincón tranquilo para esperar, mi maleta a mis pies. Por primera vez esa mañana me permití pensar en lo que había dejado atrás. No a David, siempre sería mi hijo, sin importar la distancia. No a mis nietos, algún día lo entenderían, y encontraría formas de permanecer en sus vidas, aunque fuera desde lejos. Ni siquiera el apoyo financiero que había proporcionado. El dinero era solo dinero, después de todo, y me había ganado el derecho a gastar lo que quedaba en mis propias necesidades. Lo que había dejado atrás era una versión de mí misma que ya no me servía. La suegra complaciente, el sistema de apoyo invisible, el blanco conveniente para la insatisfacción de Margarita con sus propias elecciones. Mientras estaba sentada en la estación viendo a los viajeros apresurarse, imaginé la escena que se desarrollaría en unas pocas horas. Margarita bajaría, esperando el habitual reconocimiento de cumpleaños, quizás flores que yo había encargado, o un pequeño regalo envuelto en el papel que ella prefería. En cambio, encontraría el sobre, su nombre destacando contra el papel crema. Lo abriría, molesta al principio por la formalidad, luego cada vez más inquieta a medida que leía. No había sido cruel en mi carta, simplemente honesta. Había enumerado, en un lenguaje tranquilo y medido, cada contribución que había hecho a su hogar durante los últimos 2 años. Cada factura pagada, cada suplemento hipotecario, cada tarjeta de crédito que ahora sería denegada cuando intentara usarla. Le había recordado que había deseado mi ausencia permanente como regalo de cumpleaños, y le expliqué que estaba concediendo su deseo, pero en mis términos. Le había asegurado que mantendría el contacto con mi hijo y mis nietos por medios que no la involucraran a ella, y le había dejado claro que el apoyo financiero que había dado por sentado se retiraba junto con mi presencia física. La carta terminaba con una simple verdad, que algunos regalos, una vez dados, no pueden ser devueltos. Su deseo había sido concedido. Mi ausencia era ahora su realidad, completa con todas las consecuencias que no había logrado considerar. Para el mediodía, comenzaría el pánico. Margarita intentaría usar las tarjetas de crédito canceladas y las encontraría denegadas. Revisaría las cuentas conjuntas y las descubriría vacías o cerradas. Se daría cuenta, quizás por primera vez, de cuánto había dependido su cómoda vida de la mujer, a la que había tratado como una invitada no deseada. David estaría confundido, herido. Intentaría llamarme, pero mi teléfono, otra factura que yo había pagado, ya estaba desconectado. Me buscaría, pero no había dejado un rastro obvio. Finalmente, tendría que enfrentarse a la verdad sobre su esposa, sobre las crueles palabras que había pronunciado, sobre el precario castillo de naipes financiero que habían construido sobre mis cimientos. Los niños echarían de menos los churros de su abuela, su ayuda con los deberes, su presencia tranquila durante las tormentas cuando tenían miedo. Margarita tendría que desempeñar esos roles ella misma ahora, sin el respaldo que había desdeñado, pero del que dependía. No buscaba venganza. La venganza era demasiado ardiente, demasiado consumidora. Lo que quería era reconocimiento, reconocimiento de mi valía, aunque viniera a través de mi ausencia en lugar de mi presencia. El anunciador de la estación llamó al embarque del tren a Toledo. Recogí mis pertenencias y me uní a la pequeña cola de pasajeros, en su mayoría viajeros que se dirigían a trabajos en las afueras. Nadie se fijó en la mujer mayor bien vestida que viajaba sola. La invisibilidad, que había sido mi carga, era ahora mi ventaja. En el tren, encontré un asiento junto a la ventana y observé cómo Madrid se alejaba detrás de mí, su horizonte nítido contra el cielo de la mañana. Por primera vez en años, sentí una ligereza extendiéndose por mí. No felicidad exactamente,
Las circunstancias eran demasiado complicadas para una simple felicidad, sino libertad. La libertad de las decisiones tomadas, de los caminos elegidos, de mantenerse firmemente en la propia verdad. Judith estaría esperando en la estación de Toledo, su rostro iluminado con preguntas y preocupación. La casita detrás de su casa se convertiría en mi santuario, un lugar para redescubrirme a mí misma después de años de encogerme, para adaptarme a las expectativas de los demás. Volvería a pintar, quizás. Daría paseos sin revisar constantemente mi teléfono en busca de mensajes de David o Margarita. Dormiría sin estar pendiente de las pesadillas de los niños. Mientras el tren se alejaba de la ciudad, no sentí la ausencia de lo que dejaba, sino la presencia de lo que estaba por venir. Una vida recuperada, un yo recordado. Y sí, una lección enseñada a la mujer que pensó que mi desaparición no tendría consecuencias, que su cumpleaños sea memorable, de hecho, que desenvuelva el regalo que había exigido y lo encuentre más grande, más pesado y mucho más significativo de lo que jamás había imaginado. Mientras el tren me llevaba hacia mi nuevo comienzo, no pude evitar imaginar a Margarita descubriendo mi carta. Había deliberado sobre cada palabra, escribiendo y reescribiendo, hasta que cada frase transmitía exactamente lo que pretendía. No rabia, no amargura, sino una certeza tranquila y consecuencias. El sobre permanecería intacto sobre la mesa del comedor durante el caos de la madrugada. David, saliendo apresuradamente después de un beso de despedida a los niños. Emma, olvidando su almuerzo y corriendo de vuelta adentro para cogerlo. Jaime, discutiendo sobre ponerse un jersey a pesar del frío otoñal. Margarita, orquestándolo todo con su particular mezcla de eficiencia e irritación. Solo después de que la casa se vaciara, notaría el sobre, quizás mientras recogía los platos del desayuno o durante su café de media mañana, esa breve ventana de tranquilidad que guardaba tan celosamente antes de dirigirse a la galería. Vería su nombre con mi letra y se detendría, tal vez molesta por lo que supondría que era una tarjeta de cumpleaños de su obediente suegra. Incluso podría dejarla a un lado inicialmente, con la intención de abrirla más tarde, cuando la obligación le exigiera fingir gratitud. Pero la curiosidad ganaría. Margarita nunca pudo resistirse a saber las cosas de inmediato. Rompería el sello, desdoblaría el papel grueso y comenzaría su lectura a leer. «Querida Margarita», había escrito, «para cuando leas esto, me habré ido. No temporalmente, como cuando visito a mi hermana en Segovia, sino permanentemente. Dejaste claro tu deseo de cumpleaños. Mi ausencia sería tu regalo perfecto. He decidido concedértelo». Casi podía ver su rostro mientras leía esas primeras líneas. Primero confusión, luego un destello de triunfo. Había ganado. La suegra irritante finalmente había captado la indirecta y se había ido. Pero esa satisfacción sería efímera mientras continuaba leyendo. Antes de irme, sin embargo, creo que es importante que reconozcamos algunas verdades que han permanecido sin decir entre nosotras. Cuando Ricardo murió y vendí nuestra casa, David sugirió que me mudara con vosotros temporalmente. Lo que comenzó como unas pocas semanas se ha extendido a casi 2 años, no solo por mi elección, aunque acepto mi parte en este acuerdo. Había sido cuidadosa aquí, sin echarle toda la culpa a ella. David, de hecho, me había pedido que me quedara, preocupado porque viviera sola después de 53 años de matrimonio. Pero fue Margarita quien había pospuesto interminablemente ayudarme a encontrar mi propio lugar, siempre con excusas que sonaban razonables. El mercado inmobiliario era demasiado volátil, los tipos de interés eran demasiado altos, los barrios que me gustaban estaban demasiado lejos de los niños. Todo,
mientras mi presencia proporcionaba cuidado infantil gratuito, comidas caseras y un apoyo financiero del que se había vuelto dependiente. Durante estos años, continuaba mi carta, he contribuido a vuestro hogar de maneras que quizás pasaron desapercibidas. El suplemento hipotecario de 1.700 euros mensuales que evitó que refinanciarais a un tipo más alto. La matrícula del colegio privado de los niños que permitió que Jaime recibiera la atención especial que su dislexia requiere. Las tarjetas de crédito que cubrieron la compra, los servicios públicos y la renovación del baño principal, que tan orgullosa has estado de mostrar a tus amigas. Había incluido cantidades específicas, fechas y números de cuenta, no para humillarla, sino para establecer hechos incontrovertibles. Margarita siempre había sido hábil para reescribir la historia, para pintarse a sí misma como incomprendida y agobiada. Esta vez, no habría lugar para la reinterpretación. Estas contribuciones se dieron libremente, como expresiones de mi amor por David y mis nietos. No eran préstamos a devolver, ni intentos de controlar vuestro hogar. Eran simplemente lo que la familia hace por los demás en momentos de necesidad. Esta parte había sido difícil de escribir. El dinero realmente se había dado sin expectativas de devolución, pero me había dado cuenta cada vez más de que mi apoyo financiero se había convertido en una parte asumida de su presupuesto, un derecho en lugar de un regalo. La línea entre ayudar y permitir se había desdibujado, y yo había permitido que sucediera. Sin embargo, desde ayer, he recuperado mi independencia financiera. Las cuentas conjuntas que David y yo compartíamos han sido cerradas o transferidas únicamente a mi nombre. Las tarjetas de crédito que han sostenido muchos de vuestros gastos han sido canceladas. Mis contribuciones mensuales a la hipoteca y la matrícula de los niños cesarán de inmediato. Aquí es donde comenzaría el verdadero pánico de Margarita. Cogería su teléfono, iniciaría sesión en su cuenta bancaria y descubriría la verdad. La red de seguridad financiera que yo había proporcionado, silenciosamente, sin reconocimiento, había desaparecido junto conmigo. Esto no se hace por malicia, Margarita. Pediste mi ausencia como regalo de cumpleaños, y estoy honrando tu deseo por completo. Mi presencia en tu vida incluía un apoyo financiero que quizás dabas por sentado. Ese apoyo es parte de mi presencia, y por lo tanto, parte de lo que has deseado que desaparezca. Había debatido suavizar esta sección, preocupada de que sonara punitiva, pero la honestidad requería claridad. Margarita me había descartado como persona mientras dependía de mis recursos. Ambas cosas no podían separarse. Quiero que entiendas que, aunque me retiro de tu casa y de tu vida inmediata, sigo siendo la madre de David y la abuela de Emma y Jaime. Mantendré esas relaciones de maneras que no se entrometan en tu hogar. Los niños pueden visitarme en mi nueva residencia cuando David los traiga. Asistiré a sus eventos escolares y celebraciones, aunque me coordinaré con David para asegurar que mi presencia no te cause incomodidad. Establecer estos límites me había hecho sentir empoderada. Durante demasiado tiempo, había permitido que me marginaran, reducida al papel de abuela conveniente y financiera silenciosa. Ahora estaba reclamando mi lugar en la vida de mi familia, pero en términos que preservaban mi dignidad. En cuanto a David, no le he contado tu deseo de cumpleaños. Esa conversación, si decides tenerla, pertenece al marido y la mujer. Simplemente le he explicado que a los 72 años estoy lista para la independencia de nuevo y que el apoyo financiero que he proporcionado necesita ser redirigido hacia mi propia seguridad futura. Este había sido quizás el corte más amable, dejar que Margarita decidiera si admitirle a David lo que me había dicho. Él estaría herido y confundido por mi partida de todos modos,
pero permitirle a Margarita el espacio para asumir su crueldad o esconderla parecía el enfoque más digno. Te deseo un feliz cumpleaños, Margarita. Que este día te traiga la claridad que a veces viene con obtener exactamente lo que pedimos. Mi ausencia es ahora completa, física, emocional y financieramente. Mientras te adaptas a esta nueva realidad, quizás descubras que algunas presencias, por muy irritantes que fueran, servían a propósitos que no apreciabas del todo. La carta terminaba con mi firma, no mamá, ni siquiera Leonor, sino mi nombre completo, Leonor Sánchez Montero. Una reclamación de mi identidad completa, no solo del papel que había desempeñado en su vida. Había sellado el sobre sabiendo que su contenido demolería la cuidadosa ficción que Margarita había construido, que yo era innecesaria, no deseada, una imposición en lugar de un pilar. La verdad ahora estaba al descubierto en tinta negra sobre papel crema, imposible de descartar o reinterpretar. Mientras el tren entraba en la estación de Toledo, no sentí arrepentimiento por la carta. No era un arma, sino un espejo, reflejándole a Margarita la realidad que no había estado dispuesta a ver. Quizás, con el tiempo, esa reflexión llevaría a la comprensión, o quizás no. De cualquier manera, había dicho mi verdad después de años de silencio. Recogí mi maleta y pisé el andén, buscando entre la pequeña multitud el rostro familiar de Judith. El aire de la mañana era fresco, lleno de otoño y posibilidades. Detrás de mí quedaba Madrid y una vida definida por las necesidades de los demás. Ante mí se extendía Toledo y la oportunidad de redefinirme en mis propios términos. La carta estaba entregada, mi partida completa. Lo que sucediera a continuación se desarrollaría sin mi presencia, exactamente como Margarita había deseado. Judith me estaba esperando en la estación, su pelo plateado capturando la luz de la mañana. Había sido mi amiga desde la universidad en la Complutense. 50 años de historia compartida entre nosotras. Una mirada a mi rostro y supo que no debía hacer preguntas de inmediato. Simplemente me abrazó, cogió mi maleta y me llevó a su práctico Subaru. La casita está toda lista, dijo mientras conducíamos por el centro histórico de Toledo. Puse sábanas limpias en la cama y llené la nevera. Hay una olla de estofado de ternera que puedes calentar cuando tengas hambre. La casita estaba detrás de la casa colonial de Judith, enclavada entre manzanos que estaban cargados de fruta en esta época del año. Antiguamente había sido la residencia de un jardinero, pero había sido renovada como casa de invitados completa, con una pequeña cocina, baño y una sala de estar con ventanas que daban a sus extensos jardines. Privada, pero no aislada, perfecta para mis necesidades. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», dijo Judith mientras abría la puerta. «Sin prisas, sin presión, simplemente estate». Le di las gracias, prometiendo explicárselo todo una vez que me hubiera instalado. La verdad era que necesitaba tiempo para procesar lo que había hecho. La magnitud de mi decisión apenas comenzaba a calar. Por primera vez en décadas, me había elegido a mí misma por encima de las obligaciones familiares. Me había negado a ser disminuida por la crueldad de otra persona. Era a la vez aterrador y estimulante. Pasé ese primer día en silenciosa contemplación, desempacando mis pocas pertenencias, colocando fotografías en las estanterías de la casita, calentando el estofado de Judith para una cena solitaria. Mi teléfono permaneció apagado. Cualquier caos que se estuviera desarrollando en Madrid tendría que esperar. Este día, al menos, me pertenecía solo a mí. Solo a la mañana siguiente, encendí finalmente mi nuevo teléfono móvil, comprado el día anterior en efectivo, un número que solo Judith conocía. Había anticipado un aluvión de mensajes de David, y tenía razón.
27 llamadas perdidas y 15 mensajes de texto cada vez más frenéticos. Mamá, ¿dónde estás? Por favor, llámame, estoy preocupado. ¿Pasó algo entre tú y Margarita? Las tarjetas de crédito no funcionan. ¿Qué está pasando? Mamá, por favor, devuélveme la llamada. El pago de la hipoteca vence y la cuenta está vacía. El último mensaje había llegado justo una hora antes. Encontré tu carta para Margarita. Tenemos que hablar. Así que Margarita lo había compartido con él, o más probablemente, él lo había encontrado cuando la emergencia financiera forzó una confrontación. De cualquier manera, la verdad estaba ahora al descubierto. Respiré hondo y llamé a mi hijo. Contestó al primer tono. ¿Mamá? Dios, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien, David, dije, manteniendo la voz firme. Estoy segura y bien. Me quedo con Judith por un tiempo. ¿En Toledo? ¿Por qué no me dijiste que te ibas? ¿Y qué es eso de que Margarita te pidió que desaparecieras? Dice que nunca dijo eso, que lo malinterpretaste. Por supuesto que lo negaría. No esperaba menos. David, no lo malinterpreté. Tu esposa me dijo muy claramente que el regalo de cumpleaños perfecto sería mi ausencia permanente. Esas fueron sus palabras exactas. El silencio se extendió entre nosotros. Luego, en voz baja, ¿por qué no hablaste conmigo sobre esto primero? El dolor en su voz casi rompió mi resolución. David siempre había sido mi hijo sensible, el que se sentía responsable de la felicidad de todos los demás. Incluso ahora, a los 42 años, intentaba arreglar una situación que no le correspondía reparar. Porque esto no era sobre ti, David, era entre Margarita y yo. Y porque has estado atrapado en medio durante demasiado tiempo. Pero las cuentas, su voz se apagó. Las implicaciones financieras claramente lo abrumaban. Mamá, no podemos pagar la hipoteca. Las facturas de la matrícula acaban de llegar. Margarita intentó usar la tarjeta de crédito en el supermercado ayer y fue denegada. ¿Qué está pasando? Me acomodé en el columpio del porche de Judith, observando a un par de cardenales revolotear entre los manzanos. Lo que pasa es que he recuperado mi independencia financiera. El dinero que he estado contribuyendo a vuestro hogar durante los últimos 2 años siempre fue mío para dar y mío para retirar. Pero teníamos un acuerdo. ¿Lo teníamos? Interrumpí suavemente. Nunca lo discutimos explícitamente, David. Nunca preguntaste cuánto tiempo planeaba apoyar económicamente a tu familia. Simplemente lo aceptaste como la nueva normalidad. Otro largo silencio. No me di cuenta de cuánto dependíamos de ti, admitió finalmente. El suplemento de la hipoteca, los pagos de la matrícula, sabía que ayudabas con la compra, pero no tenía idea del resto. Esta admisión dolió más que la crueldad de Margarita. Mi propio hijo no se había dado cuenta del alcance de mi apoyo. Lo había dado por sentado, al igual que su esposa. La diferencia era que David nunca me había tratado con desprecio mientras aceptaba mi ayuda. Eso es porque no querías saberlo, dije, no con crueldad. Era más fácil dejar que yo me encargara. Al igual que era más fácil dejar que me encargara de los deberes de los niños y de los estados de ánimo de Margarita. Eso no es justo, mamá. Quizás no del todo, concedí, pero tampoco es del todo injusto. Has permitido que tu esposa me trate como una invitada no deseada mientras te beneficiabas de mi presencia. Eso se acaba ahora. Lo oí tomar una respiración entrecortada. ¿Qué quieres que haga? No podemos permitirnos la casa sin tu ayuda. El colegio de los niños. No voy a abandonar a mis nietos, David. Seguiré pagando su matrícula directamente al colegio. Ese dinero siempre estuvo destinado a su educación, pero el resto, la hipoteca, las tarjetas de crédito, los servicios públicos, son vuestra responsabilidad ahora, tuya y de Margarita. Está enfadada, mamá, muy enfadada. Dice que no quiso decir lo que crees que quiso decir, que solo fue un mal día.
y que te lo tomaste a mal. También esperaba esto, la marcha atrás, la reescritura de la historia. Lo que me tomé fue su palabra, David, y ahora está experimentando las consecuencias de esa palabra. ¿Así que esto es un castigo? El filo en su voz me recordó tanto a su padre que casi sonreí. Ricardo también había odiado la confrontación. Siempre había buscado el camino más fácil hacia la reconciliación. No, no es un castigo, es claridad para todos nosotros. Hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras con cuidado. Te quiero, David. Quiero a Emma y a Jaime. Pero no puedo seguir siendo el cimiento invisible que sostiene a una familia que no valora mi presencia. Margarita dejó claros sus sentimientos. Simplemente estoy respetando sus deseos, dejándonos en un caos financiero, retirándome por completo de vuestro hogar, incluido el apoyo financiero que formaba parte de mi presencia. Eres un agente inmobiliario de éxito, David. Margarita tiene su trabajo en la galería. Tenéis opciones. Vended la casa si es necesario. Múdaos a un lugar más pequeño. Ajustad vuestro estilo de vida. Millones de familias lo hacen todos los días. Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que podría haber colgado. Finalmente, habló de nuevo, su voz apagada. ¿Cuándo vuelves a casa? La pregunta me rompió un poco el corazón. No voy a volver, David. Esa ya no es mi casa. Nunca lo fue realmente. ¿Dónde vivirás? No puedes quedarte con Judith para siempre. Aún no lo sé. Tengo mis ahorros, mi pensión, el dinero de la venta de nuestra casa familiar. Ya lo resolveré. Por primera vez en nuestra conversación, la incertidumbre se coló en mi voz. El futuro no estaba escrito, y eso era a la vez aterrador y liberador. Los niños te echan de menos, dijo. Un último intento de chantaje emocional. Emma sigue preguntando cuándo volverá la abuela. Jaime te puso un sitio en la mesa para cenar anoche. Las lágrimas brotaron en mis ojos, pero las contuve. Diles que yo también los echo de menos y que los veré pronto. Puedes traerlos a visitarme aquí cuando quieras. Solo que no venga Margarita. Todavía no. ¿Mamá? Necesito tiempo, David. Tiempo para sanar. Tiempo para redescubrir quién soy fuera de las necesidades de tu familia. ¿Puedes entenderlo? Su suspiro llevaba décadas de emociones complicadas. Lo intentaré, prometió, pero esto no ha terminado. Necesitamos encontrar una solución mejor que simplemente desaparecer. No he desaparecido, le corregí suavemente. Simplemente he cambiado los términos de mi presencia en vuestras vidas. Hay una diferencia. Después de colgar, me senté en el porche durante mucho tiempo, viendo el sol subir más alto en el cielo de otoño. La conversación había ido más o menos como esperaba. David, atrapado entre la lealtad a su esposa y el amor por su madre, centrándose en los problemas prácticos en lugar de la herida emocional que los había causado. En los días que siguieron, fragmentos de las consecuencias me llegaron a través de varios canales. La hija de Judith se encontró con Margarita en el Corte Inglés, pagando en efectivo en lugar de con su tarjeta de crédito habitual y con un aspecto decididamente agobiado. Mi hermana en Segovia llamó para decir que David la había telefoneado, preguntando si sabía dónde me alojaba. Un antiguo vecino vio a Margarita enseñando su casa a un agente inmobiliario, lo que sugería que efectivamente estaban considerando vender. Cada uno de estos informes llegó sin satisfacción por mi parte. No me complacía sus dificultades. No sentía vindicación en la angustia de Margarita. Lo que sentía, principalmente, era un creciente sentido de mi propio valor. En mi ausencia, mi valor finalmente estaba siendo reconocido, aunque fuera a través del prisma de la necesidad financiera en lugar de la apreciación emocional. 2 semanas después de mi partida, llegó un pequeño sobre a la dirección de Judith, reenviado por mi hermana,
que era el único miembro de la familia que sabía exactamente dónde me alojaba. Dentro había una tarjeta de cumpleaños, sin firmar, pero claramente con la letra de Emma. Te echo de menos. Abuela, por favor, vuelve a casa. Apreté la tarjeta contra mi corazón, las lágrimas corriendo sin control por mi rostro, no por la vida que había dejado atrás, sino por los corazones inocentes atrapados en este conflicto de adultos. Encontraría una manera de mantener mi relación con mis nietos sin sacrificar mi recién descubierto respeto por mí misma. No sería fácil, pero sería necesario. La casita se había convertido en un santuario, un lugar para redescubrir intereses largamente abandonados. Había comenzado a pintar de nuevo, pequeñas acuarelas del jardín de Judith que capturaban los colores desvanecidos del otoño. Daba paseos diarios al pueblo, familiarizándome con los comerciantes locales, creando los comienzos de una nueva comunidad. No estaba feliz, exactamente. Demasiado quedaba sin resolver para la felicidad, pero estaba en paz con mi decisión. La venganza, si es que se le podía llamar así, no residía en ninguna retribución activa, sino en el simple poder de la ausencia. Al retirarme, mi apoyo, mi trabajo, mis recursos, había revelado la verdad que siempre había existido bajo la superficie. Yo importaba. Mi presencia, tan fácilmente descartada por Margarita, había sido el andamiaje invisible que sostenía su cómoda vida. Ahora, ese andamiaje se había ido, y la estructura comenzaba a tambalearse. Noviembre llegó con un frío cortante, despojando las últimas hojas de los manzanos de Judith. Llevaba ya un mes en Toledo, adaptándome a ritmos que me pertenecían por completo. Mañanas con café y crucigramas, tardes de voluntariado en la sociedad histórica local, donde mi conocimiento de los textiles de la época de El Greco había resultado inesperadamente valioso. Noches con libros que siempre había querido leer, pero nunca encontraba tiempo. O cenas tranquilas con Judith, hablando de todo y de nada. La primera noticia real de Madrid llegó a través de Marta, mi hermana de Segovia. Siempre había estado más unida a David que yo. Compartían el mismo enfoque directo de la vida, la misma impaciencia con la pretensión. Llamó un domingo por la tarde, mientras yo volvía de un paseo por el río Tajo. «Bueno, están vendiendo la casa», anunció sin preámbulos. «David llamó para preguntar si habías dejado alguno de tus muebles en mi garaje. Aparentemente, se están mudando a algo mucho más pequeño». Me senté en el sofá de la casita, asimilando esta información. «¿Dijo a dónde se mudan?» «A un piso en Chamberí, 2 dormitorios más, un despacho que puede funcionar como tercer dormitorio para Jaime, sin jardín, pero hay una piscina comunitaria. Está cerca de la oficina de David, y los niños pueden quedarse en sus colegios». Los detalles trajeron tanto alivio como una punzada de tristeza. Alivio de que hubieran encontrado una solución práctica, tristeza por la pérdida del hogar donde mis nietos habían crecido, aunque me recordé a mí misma que nunca había sido realmente mi hogar, solo un refugio temporal durante una transición difícil. «¿Y cómo está David?», pregunté, la pregunta que había estado rondando en mi mente durante estas semanas tranquilas. El silencio de Marta habló volúmenes antes de que finalmente respondiera. «Luchando, sinceramente, financieramente, emocionalmente. Ha sido duro. Aparentemente, Margarita no tenía idea de cuánto dependían de tu apoyo. Pensaba que tus contribuciones eran solo extras, no esenciales. ¿Y ahora? Ahora lo sabe mejor», dijo Marta simplemente. «David me dijo que tuvieron una pelea bastante espectacular después de que se dieron cuenta del alcance de lo que significaba tu partida. Dijo algunas cosas que se habían estado acumulando durante años». Esto me tomó por sorpresa. David siempre había sido el pacificador, el que suavizaba las cosas, el que se acomodaba a la difícil personalidad de Margarita para mantener la armonía en el hogar.
¿Qué tipo de cosas? ¿Cómo te había tratado, para empezar? ¿Cómo se había aprovechado de tu generosidad mientras se quejaba de tu presencia? ¿Cómo nunca había apreciado lo que hacías por los niños? Marta hizo una pausa. Aparentemente, fue toda una revelación para él también, darse cuenta de cómo había permitido que sucediera. Me quedé con ese conocimiento, sin saber cómo sentirme. No me había ido para castigar a David o para forzar una confrontación entre él y Margarita. Sin embargo, quizás esa confrontación había sido necesaria. Un ajuste de cuentas largamente postergado. ¿Has hablado con él directamente?, preguntó Marta. Solo brevemente, sobre los arreglos para los niños. Los trae de visita cada 2 sábados. Esas visitas se habían convertido en los puntos culminantes de mi nueva existencia. Horas pasadas con Emma y Jaime, paseando por los lugares históricos de Toledo, horneando galletas en la pequeña cocina de la casita, jugando a juegos de mesa que inevitablemente terminaban con Jaime triunfante. Margarita nunca venía, y yo nunca preguntaba por ella. ¿Y cómo lo están llevando todo? Mejor de lo que podrías esperar, respondí, pensando en lo resilientes que pueden ser los niños. Emma estaba disgustada por la mudanza al principio, pero ahora está emocionada con la piscina. Jaime es Jaime. Mientras tenga sus libros y su ordenador, está contento en cualquier lugar. Lo que no dije fue cómo habían cambiado conmigo durante estas visitas. Había una nueva conciencia en sus ojos, una cuidadosa consideración en sus preguntas. Habían presenciado el drama de los adultos que se desarrollaba a su alrededor y lo estaban procesando a su manera. Emma se había vuelto más protectora, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba durante sus visitas. Jaime se había vuelto más verbalmente afectuoso, diciendo, «Te quiero, abuela», con un énfasis deliberado que me rompía un poco el corazón cada vez. La semana siguiente trajo más noticias, esta vez de Judith, que se había encontrado con una amiga en común en el supermercado. La hija de la amiga trabajaba en la misma galería que Margarita y había presenciado lo que describió como un colapso total, cuando el cheque de comisión de la galería de Margarita llegó mucho más bajo de lo esperado debido a las malas ventas. Aparentemente, lanzó un jarrón de cerámica por el almacén, informó Judith, con una satisfacción apenas disimulada. Empezó a despotricar sobre cómo todo se estaba desmoronando, cómo ya ni siquiera podía permitirse una compra decente. Fruncí el ceño ante esto. Los niños no estarán pasando hambre, ¿verdad? Oh, estoy segura de que están bien, me aseguró Judith. Suena más bien a que tiene que comprar en Mercadona en lugar de en el Club del Gourmet. Una tragedia, claramente. No compartía la diversión de Judith. A pesar de todo, no deseaba una verdadera dificultad para mi familia. Ajustes en su estilo de vida, sí. Un baño de realidad sobre la responsabilidad financiera, ciertamente, pero no sufrimiento, especialmente no para mis nietos. La siguiente vez que David trajo a los niños de visita, lo llevé a un lado mientras exploraban el jardín de Judith. ¿Os estáis arreglando bien?, pregunté directamente. Financieramente, quiero decir. Parecía más viejo de alguna manera, las arrugas alrededor de sus ojos más profundas que hace un mes. Nos estamos adaptando. Es ajustado, pero lo estamos consiguiendo. He conseguido otro piso para vender, lo que debería ayudar si se vende. Margarita está buscando más horas en la galería. ¿Y los niños? ¿Tienen lo que necesitan? Un destello de dolor cruzó su rostro. Por supuesto que sí, mamá. No estamos en la miseria, solo reevaluando nuestras prioridades. Asentí, aliviada. Nunca fue mi intención causar dificultades, David. Solo establecer límites que deberían haber estado ahí hace mucho tiempo. ¿Lo sé? Dudó. Luego añadió, Margarita también lo sabe ahora. No entendía antes el alcance de lo que estabas contribuyendo, lo que estabas haciendo por nosotros. ¿Y ahora?
Miró hacia otro lado, observando a sus hijos examinar una rosa tardía en el jardín de Judith. Ahora entiende lo que significa perder algo que dabas por sentado. Había un peso en sus palabras, que sugería que estaba hablando de algo más que apoyo financiero. No presioné más, simplemente le di una palmada en el brazo y me uní a los niños en el jardín. Llegó diciembre, trayendo consigo los preparativos para las fiestas y la primera prueba real de mi nueva independencia. La Nochebuena había sido sencilla: cena con Judith y algunos de sus amigos, una llamada telefónica con los niños. La Navidad sería más complicada. Las tradiciones tendrían que ser reimaginadas, las expectativas ajustadas. Estaba considerando mis opciones una mañana cuando sonó el timbre. Inusual, ya que los visitantes de la casita solían pasar por la casa de Judith. Abrí la puerta para encontrar a Margarita, de pie en el umbral, su rostro pálido a la luz del invierno. «Hola, Leonor», dijo, su voz carente de su habitual filo agudo. La observé en silencio, asimilando los cambios que 1 mes y medio habían obrado. Parecía más delgada, la ropa de diseñador que recordaba reemplazada por un simple abrigo de lana que había visto días mejores. Su pelo, generalmente con mechas y perfectamente peinado, estaba recogido en una simple coleta. Pero eran sus ojos los que mostraban el mayor cambio, la arrogancia atenuada, reemplazada por algo que parecía casi humildad. «¿Puedo pasar?», preguntó cuando no respondí de inmediato. Me hice a un lado, permitiéndole entrar en la casita. Miró a su alrededor, observando mi nuevo espacio vital, las acuarelas en las paredes, los libros apilados junto al sillón de lectura, los muebles sencillos pero cómodos. «Es bonito», dijo, sonando sorprendida. «Te pega de alguna manera». «Gracias», le indiqué el pequeño sofá. «¿Quieres sentarte? Puedo preparar té». Asintió, sentándose en el borde del sofá como si temiera comprometerse por completo a estar en mi espacio. Me ocupé en la pequeña cocina, llenando el hervidor eléctrico, sacando tazas. El ritual familiar me dio tiempo para componerme, para prepararme para cualquier conversación que estuviera a punto de desarrollarse. Cuando volví con el té, Margarita estaba examinando una de mis pinturas, una pequeña acuarela del río Tajo a primera hora de la mañana. «¿Hiciste esto?», preguntó. «Sí, he empezado a pintar de nuevo». Puse las tazas en la mesa de centro, algo que me encantaba en la universidad, pero que dejé de lado durante los ajetreados años de matrimonio y maternidad. Asintió lentamente, volviendo al sofá. «No sabía que pintabas». «Hay muchas cosas que no sabías de mí, Margarita». Mantuve mi voz neutra, declarando un hecho en lugar de hacer una acusación. Envolvió sus manos alrededor de la taza, mirando el té humeante. «Sí, me estoy dando cuenta de eso ahora». Tomó aire. «Te debo una disculpa, Leonor». Esperé, dejando que el silencio se extendiera entre nosotras. Este momento había llegado antes de lo que esperaba, pero siempre había sabido que llegaría eventualmente. La realidad tiene una forma de afirmarse cuando el andamiaje de la negación se derrumba. Lo que te dije sobre desaparecer fue cruel y desconsiderado. Estaba estresada y frustrada, y lo pagué contigo. Nunca imaginé que realmente te irías. ¿No lo hiciste?, pregunté en voz baja. ¿No es exactamente lo que deseabas? ¿Mi ausencia completa? Se estremeció. No entendía lo que eso significaba. No me daba cuenta de cuánto... Su voz se apagó. ¿Cuánto contribuía? ¿Cuánto mi presencia sostenía vuestro cómodo estilo de vida? Le proporcioné las palabras que parecía incapaz de encontrar. ¿O cuánto les importaba a los niños? Todo eso, admitió, mirándome a los ojos por primera vez. Estamos luchando, Leonor. No solo financieramente, aunque eso es parte de ello. Los niños te echan de menos. La casa se siente vacía sin ti. Estáis vendiendo la casa.
asintió. Tenemos que hacerlo. No podemos permitirnos la hipoteca sin tu ayuda. El piso es... Bueno, está bien, estará bien. No sonaba convencida. ¿Y David? Un destello de algo. ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? Cruzó su rostro. David está reevaluando muchas cosas, nuestro matrimonio incluido. Esto fue inesperado. A pesar de todo, nunca había deseado que el matrimonio de mi hijo fracasara. Siento oír eso, dije, y lo decía en serio. ¿De verdad? La voz de Margarita llevaba un toque de su antigua agudeza. Después de lo que te dije, de cómo te traté, ¿no te alegrarías de verme recibir lo que merezco? Consideré esto cuidadosamente, removiendo mi té. ¿Qué se lograría con eso, Margarita? ¿Tu infelicidad restauraría los años que pasé siendo menospreciada en tu casa? ¿Tu sufrimiento borraría las palabras que me dijiste? Volvió a bajar la mirada. No, supongo que no. La venganza es una búsqueda vacía, dije. No me fui para castigarte, aunque entiendo por qué se siente así. Me fui porque finalmente reconocí que merecía algo mejor que ser tolerada en un hogar donde estaba proporcionando un apoyo esencial. ¿Y ahora? ¿Volverás? Había un borde desesperado en su pregunta. No, dije simplemente. Ese capítulo está cerrado. Estoy construyendo una nueva vida aquí, una que honra quién soy, no solo lo que puedo proporcionar a los demás. Pero los niños siempre serán parte de mi vida. David los trae de visita regularmente. Son bienvenidos aquí en cualquier momento. Hice una pausa, observándola con atención, incluido cuando estés lista para unirte a ellos, con respeto y genuina buena voluntad. Las lágrimas brotaron en sus ojos, sorprendiéndome. En todos nuestros años de difícil coexistencia, nunca había visto llorar a Margarita. No sé si puedo arreglar esto, Leonor. Quizás no, asentí. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse por completo. Pero podemos construir algo nuevo a partir de los pedazos. Algo que reconozca las heridas pasadas, mientras crea espacio para la comprensión futura. Asintió lentamente, secándose una lágrima con el dorso de la mano. David sugirió terapia familiar para todos nosotros, incluyéndote a ti, si estás dispuesta. La oferta fue inesperada. Un reconocimiento de que lo que viniera por delante nos involucraba a todos navegando juntos por una nueva realidad. Lo consideraría, dije con cuidado, por el bien de los niños, si no por otra cosa. Margarita dejó su taza y se levantó. Nuestra breve reunión aparentemente concluida. En la puerta se detuvo, mirándome con una expresión que no pude leer del todo. ¿Sabes? Cuando deseé tu ausencia, nunca imaginé que revelaría tanto sobre tu presencia. Sonreí ligeramente. Eso es lo que tienen los deseos, Margarita. A menudo nos enseñan lo que realmente necesitamos, dándonos lo que creemos que queremos. Después de que se fue, volví al sofá. Mi té se había enfriado en la taza. El encuentro me había dejado extrañamente en paz. No porque Margarita estuviera sufriendo, ese nunca había sido mi objetivo, sino porque al irme, había creado un espacio para que surgiera la verdad. Verdad sobre mi valor, sobre la dinámica real de nuestra familia, sobre las consecuencias de descartar a alguien que había sido esencial todo el tiempo. Mi venganza, si se le puede llamar así, no había estado en ninguna acción que tomé, sino en el vacío que creó mi ausencia. La naturaleza aborrece el vacío, y el espacio vacío donde yo había estado había obligado a todos a confrontar realidades que antes habían ignorado. Mientras el invierno se instalaba sobre Toledo, envolviendo la casita en una tranquila quietud, me encontré mirando hacia el futuro con una cautelosa esperanza. No por un regreso a lo que fue. Esa puerta se había cerrado detrás de mí cuando salí de la casa en el cumpleaños de Margarita, sino por la posibilidad de algo nuevo y más honesto. Relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la conveniencia
o la obligación. La venganza de la ausencia había hecho su trabajo, revelando lo que siempre había sido verdad. Yo importaba. Mi presencia tenía valor. Mi ausencia tenía consecuencias. Y en esa revelación no yacía la amarga satisfacción de la venganza, sino el sustento más dulce de la vindicación y el respeto por mí misma. El resto se desarrollaría como tuviera que ser, pero lo enfrentaría como Leonor Sánchez Montero, no como la suegra de nadie, ni la abuela, ni el sistema de apoyo conveniente, simplemente como yo misma, finalmente y completamente libre.